Charlas Ignacianas. Bueno, pues nada, hoy tenemos con nosotros a Laura Anaya, jesuita mexicano, que está aquí en España en su tercera aprobación. Lleva 5 meses en Salamanca y este mes está en Asturias visitándonos. Y bueno, vamos a conversar un poco a ver a dónde nos lleva. Muy bien, con mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Eduardo. Nada. Bueno, pues nada, justo antes de empezar, estábamos hablando de diferentes cosas y hablábamos un poco de tu llegada, de qué haces por España, qué te está sorprendiendo. Claro, contarles que, bueno, primero estoy muy agradecido con Dios, con la Compañía de Jesús, la orden religiosa que lleva estas obras de Asturias, pues por la oportunidad de estar aquí, siendo San Ignacio español, y el fundador junto con San Francisco Javier, también español, Fabro, Diego Laínez y de otros países, ¿verdad? Pero me da mucho gusto poder venir a donde todo comenzó. Entonces yo llevo desde el mes de septiembre, el 15 de septiembre, empecé la experiencia en Salamanca y pues hemos tenido 2 peregrinaciones muy bonitas, ignacianas. Primero nos llevaron a los 12, que somos de tercera aprobación, a Loyola, a Pamplona, los lugares ignacianos de la vida de San Ignacio. También estuvimos en Javier. Y ya después, en este año, entrando el año 2026, tuvimos otra peregrinación a Manresa, Barcelona y Montserrat, ¿no? Esta parte más de Cataluña. Y bueno, pues es una cosa hermosa poder conocer los lugares donde se fue gestando la experiencia de Dios de San Ignacio y que lo llevó en su momento a fundar la compañía con otros compañeros, ¿no? Los tercerones somos 12 de 9 países. De algunos países venimos 2, y les puedo comentar, somos 2 de México, 2 de Chile, 2 de Brasil. Ahí van 6. Y los otros 6 son individuales. Hay uno de Polonia, uno de India, uno de Estados Unidos, uno de España, que es Álvaro Lobo, que estaba en Eduxi. Y bueno, pues tienen que ser 12, me está faltando. Y de República Dominicana. Bueno, somos de 9 países y de Estados Unidos, ya dije, ¿verdad? Y muy contento de estar aquí. Bueno, al final de la tercera aprobación hay una experiencia de apostolado, ¿no? De ir a colaborar a algún proyecto apostólico. Entonces a mí me tocó venir aquí a Asturias, hablé con el padre Luis María de que me interesaba conocer la educación, cómo llevan las obras educativas aquí en España, y bueno, yo vengo de estar en parroquias, estuve 5 años más bien como vicario en parroquias, en pastoral de parroquia, y tenía interés de conocer cómo es la vida de un colegio, ¿no? Y la pastoral de un colegio. Entonces estoy feliz porque pues ya llevo aquí 4 semanas haciendo la experiencia. Tuve una primera semana en el GEDO, en el Colegio Revillagigedo, después tuve la segunda semana en el Colegio San Ignacio, en Oviedo, y luego tuve una tercera semana aquí en la Inmaculada, y bueno, ahora he vuelto a estoy como esta última semana, un poco en cada día en un lugar, ¿no? Para despedirme, y muy contento, así estamos. Bueno, me alegro. No te voy a pedir que nos digas cuál es mejor de los 3, para no meterte en un compromiso, pero los 3 igual de buenísimos. Entonces, es que Álvaro Lobo es mi acompañante de ejercicios. Muy bien. Yo también, es que me resultó curioso, quiero decir. En el tema de las probaciones, a ver, entiendo esa llamada, ¿no? A las raíces. ¿Todos los jesuitas pasáis por la raíz? Todos. Sí, la tercera aprobación es una experiencia que vivimos todos. Qué buena pregunta, porque muchos piensan que los jesuitas solo son sacerdotes, pero recordemos que en la Compañía de Jesús también hay hermanos. Entonces hay un porcentaje, según el país varía. En México será como el 5%, aquí también por ahí, pero Brasil tiene casi 20% de hermanos. Entonces todos somos jesuitas, todos hacemos votos de vida religiosa, pobreza, castidad y obediencia, y todos pertenecemos a la compañía con en el mismo sentido. Entonces todos vivimos la tercera aprobación. Y esto es volver a las fuentes, a las fuentes del carisma, es hacer los ejercicios espirituales de mes, es tener como una actualización también, formación teológica, también en el aspecto humano, afectivo, eclesial. Entonces es una cosa muy bonita. Recuperas tu historia de formación como jesuita, tu historia como misionero jesuita en los apostolados que has colaborado, y compartimos entre nosotros, siendo de varios países, es muy enriquecedor, ¿no? Porque hay unos que han estado en colegios, otros han estado en obras educativas de más de derechos humanos, obras sociales, otros han estado en cuestiones más de misiones en otros países,
otros en parroquias, como fue mi caso, entonces en parroquias rurales o urbanas, y bueno, eso es muy bonito, como echar una mirada hacia atrás y poder contarnos cómo Dios ha estado presente en nuestras vidas. Y ver que hay muchas similitudes en algunos momentos de la vida, pero hay otros que hay también muchas diferencias por la cultura, por los momentos que cada quien va viviendo. Una cosa interesante es que yo soy como de los grandes, ¿no? Tengo 47 años de la generación, entonces siempre en la formación yo entré a los 29 a la compañía, así que soy como veterano, ¿no? Ya entré un poco mayor, pero la media en México, en ese año que yo entré, en 2007, eran como de 24, 26 años máximo, con carrera terminada apenas, ¿no? Yo ya entré con 6 años de experiencia laboral, entonces claro, la situación vital es distinta y bueno, ya en la formación pues vamos aprendiendo, ¿no? Pero eso. Ahora que llevas eso, hay una película que está muy ahora mismo de moda de los domingos. No Okay, sé si... sí. Ya la vi, muy buena. ¿La viste? Muy Yo buena, la vi sí, también la sí, semana pasada. La vi, sí. ¿En qué momento? Porque además queda un poco esa diferencia, ¿no? Te llega esa llamada, llega esa vocación. Tenemos en la película cómo se enfrenta a ello una niña y cómo se a ello alguien que ya no es un niño. ¿En qué momento llega eso? Claro. ¿Cómo se recibe en casa? Sí, es un tema bien interesante y yo al menos puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Siento que como la fe católica en México está arraigada en la cultura y entonces tú nacías en una familia católica porque eras mexicano, ¿no? Y hasta hay un dicho que somos muy guadalupanos, entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Que en las últimas décadas la pertenencia a la Iglesia Católica ha estado muy como entredicho, digamos, por todo lo que ha sucedido, ¿no? En la Iglesia Universal y en México también de escándalos de abuso, de cuestiones de dineros y tal, ¿no? Y creo que a la historia de la Iglesia siempre ha habido problemas, ¿no? Pero hay un tema que a mí, en el tema de vocación en particular, me ayudó, es la diferencia entre recibir la fe como algo que te imponen, como un depósito, como que te llenan algo de lo que tienen y te lo pasan así, pero no sabes qué es ni de qué se trata. Es algo como más recibido por tradición, pero la tradición en sentido negativo, como un peso que hay que cargar, ¿no? Porque te toca hacer. Y hay otra manera, que es la que yo he vivido y me ha ayudado mucho, que es entender la fe como un regalo. O sea, la fe es un don, es un regalo. Y los padres, los abuelos, son como los transmisores. Y claro, uno hace un camino personal, al crecer yo hice un camino de conocer la fe que recibo. No es lo mismo así nada más recibir sin cuestionar que dialogar con esa fe que recibes y hacer un camino personal interior. Entonces yo digamos que hasta mis 18 años, 18, fue como una fe un poquito más estructurada, basada en una normatividad exterior, como estos son los mandamientos, esta es la catequesis, hay que saber responder la prueba más de memoria para poder recibir la confirmación. Pero no había en mí, no había tanta experiencia personal de Dios, o sea, pero no la podía nombrar. Entonces yo creo que hasta entre 18 y 20 tuve más lectura espiritual que yo mismo decidí aprender más de mi fe, ¿no? Y eso me ayudó mucho. En eso me siento muy parecido a San Ignacio, que Ignacio de Loyola fue hasta que tuvo la bala de cañón que cayó herido y que tuvo tiempo como de leer. Él quería leer otra cosa, quería ver novelas de caballeros, pero la cuñada le dio lo que había y era vida de santos, vidas de... Bueno, a mí me ayudó como leer cosas de autores espirituales y conocer más la fe católica. No tanto como desde la doctrina, que sería más repetición de proposiciones lógicas, sino más desde la experiencia personal de la oración y del encuentro con Jesús. Entonces, los retiros que viví me empezaron a marcar y yo digo que en el bachillerato fue un momento muy, muy especial donde ya tenía como una semilla de la vocación a ser misionero. Y la verdad es que yo le dije a mi madre, a mi padre, oye, pues yo quiero intentar ver si soy sacerdote, ¿verdad? Quiero entrar. Y mi mamá me dijo, mira, Lalo, eres muy joven todavía, estás muy chico, nosotros somos el mayor de 5, nosotros te vamos a pagar la universidad para que vayas. Y dice, si es tu vocación el sacerdocio, o sea, no me cerraba la puerta, sino Dios pues va a seguir siendo. Y me puso el ejemplo de Hugo Sánchez, un gran futbolista mexicano, del siglo pasado, que estuvo en el Real Madrid y que hizo una gran carrera. Y me dijo, mira, Hugo Sánchez
Él es dentista de profesión, o sea, es dentista, entonces, y es un gran jugador. Pero si por algún motivo no le fuera bien en el fútbol o se lesionara y se acabara su carrera deportiva, tendría lo de ser dentista para subsistir y mantener a una familia, ¿no? Entonces yo digo, me dijeron así como, me convenció más mi madre, mi papá era como indiferente, mi papá decía como, haz lo que tú quieras, pero en el fondo tampoco quería mucho. Mi mamá fue como la que, no, primero estudia y ya después verás. Bueno, la vida pasa, también agradezco a Dios eso porque el enamoramiento, el conocer una pareja, el tener noviazgos, eso fue muy importante para mí. No creo yo tanto en las relaciones, o sea, en vocaciones que no han amado profundamente y no se han sentido amados humanamente. O sea, yo preferiría que una persona que entra de consagrado, consagrada, si a mí me lo preguntas, haya estado muy enamorado de alguien y haya tenido pues alegrías y también decepciones. Porque si no, como que no sabes lo que estás dejando, ¿no? Y por lo que quieres entregar tu vida, ¿no? También. Entonces, bueno, es verdad que en la historia de la iglesia ha habido casos que entran muy jovencitos y nunca tuvieron novio y novia, y yo no puedo cuestionar eso. Pero en el siglo XXI, tal y como están las cosas actualmente, si alguno de mis sobrinos o de tus hijos o hijas tuviera la inquietud, yo le diría, mira, un poco lo de mi madre, acaba una carrera, estudia y después pues ya irás, ten alguna pareja, ten noviazgos y ya verás, ¿no? No sé, es complejo porque la película precisamente pone en entredicho que esta chica tiene 17 años y ya quiere entrar al convento, ¿no? Entonces, pues yo no me puedo pelear con Dios. En eso la posición del papá de Ainara, creo que se llama la chica en la película, la posición del papá es muy interesante porque primero como que hace resistencia, la cuestiona, las deja largas para dejarle al retiro, pero en algún punto, cuando la tía súper anticlerical como que se entromete, el papá como que dice, oye, ella es libre y si ella quiere ver eso, hay que darle la oportunidad. Entonces, como que hay un equilibrio complicado, ¿verdad? La verdad es que, porque no es lo mismo ser el padre que el amigo de la chica, ¿no? Si eres el amigo dirías, oye, tú estás loca, tía, que eso no sé qué, pero como papá te preocupa su vida, todo su futuro está ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé, la película realmente tiene mucho que ver. Y algo que diría, que también me ayudó, es un acompañamiento espiritual. Un acompañamiento espiritual me ayudó mucho, en el sentido de que las personas podemos autoengañarnos muy fácilmente. Entonces es bueno tener una persona a quien le cuentas algo y te confronte o te pregunte, que te haga como una suerte de espejo, para mirar si los deseos o estas inquietudes que yo tengo realmente vienen de Dios o a lo mejor son idealizaciones, romantizaciones de la realidad, evasiones de conflictos o de temas que uno carga, ¿no? Entonces, bueno, yo eso digo en relación a la vocación. En la película, por ejemplo, la tía dice, es que ella tiene una herida porque su madre murió muy joven, entonces está buscando como la madre, quizá la abadesa es esta figura de la madre, una cosa más como psicológica. Pero bueno, luego se ve que es algo más profundo y que es algo que con el acompañamiento del padre Chema, creo que se llama Chema el padre, ella va viendo que es algo real, ¿no? Y tiene también el tema de con el chico, o sea, tiene un noviazgo, o sea, una experiencia de humana de amor. Haciendo un spoiler que estamos destrozando, bueno, como alguien vea. Vean la peli, si no la han visto, véanla, eso, ahí le cortas ya, pero si no la han visto, véanla. Bueno, yo eso, si mi sobrina de 17 años hoy viene y me dice, oye, padre Lalo, yo quiero entrar de monja, ¿tú qué me recomiendas? Yo también entraría en crisis y le diría, espera, oye, ¿has tenido novios? ¿Has tenido experiencia? O sea, ten amigas, amigos, viaja, o sea, como ten experiencias de vida y luego ya decides como cuando seas mayor de edad, a lo mejor estudiar una carrera es buena, no sé. Esto ya es más cotillo, que no tienes por qué responder, que no se te mete un compromiso, no. Cuando, claro, tú al final, es lo que dices, tienes relaciones, has amado, que decir, cuando te cruzas, te vuelves a cruzar de repente con esa pareja o con esa persona en la que has amado y tú ya entraste en la orden, o sea, qué sensación, ¿no? Quiero decir, que me resulta algo súper... Sí. Bueno, mira, a mí me pasó que en el noviciado, ya estaba de novicio, todavía no hacía los votos y volví a una ciudad donde viví un tiempo y en una misa me encontré, a la hora yo no me di cuenta, entré a la misa y estaba, de repente, como que llegué un poco tarde y me metí, ¿no? Y de repente atrás, a 2 o 3 bancas, estaba una exnovia, la novia con la que más duré. Entonces, yo reconozco que a la hora y estaba con su nueva pareja, tenía una pareja, entonces, pues yo di la paz a los que estaban y le di la paz así, pero sí se siente algo, o sea, yo lo que digo, sí se siente algo. Después se casó, ella se casó y bueno, pues yo ya hice mis votos y entré de religioso y la he vuelto a ver alguna vez en algunos eventos porque es amiga en común de mi hermana, es amiga de su generación de la universidad. Entonces,
Pues nada, con normalidad, naturalidad, respeto, pero sí, o sea, sí, yo me acuerdo de esos años y digo, fue algo muy bonito. Y doy gracias porque sucedió. O sea, y luego Dios me llamó a esto y estoy feliz como jesuita. Y ella estará feliz con esa persona a su lado. Entonces, yo eso lo tenía es más algo claro, bonito. sí, pero me refiero más al impacto también, ¿no? Desde la otra parte, sí. ¿no? Es como diciendo, ostras, sí. a ti chocar o... Me llama la atención tu pregunta porque ella me dijo una vez, cuando éramos novios, yo quiero ver si Dios me está llamando a mí a ser religiosa. Así que voy a ir de retiro una semana a ejercicios espirituales y luego te compartiré qué pasó. Y yo, ok, bueno, pues ve. Y fue. Y vuelve y me dice, oye, yo ya le pregunté al Señor, ya estuve en oración y Dios no me está llamando a la vida religiosa, ni a ser misionera, ni monja, y quiero, más me llama a ser pareja. Entonces, pero me gustaría que tú también te lo preguntaras, me dijo ella, sería bueno que tú también lo mires eso, ¿no? Y yo, no, yo tengo claro que no, yo me quiero casar, yo veo una familia. Y entonces me dijo, mira, Eduardo, no me vayas a salir después con que te vas que el cura y no sé cuánto, porque si te vas y entras de cura, no voy a ir a tus misas ni nada así. Entonces, y eso pasó, a los 10 años de que terminó la relación, porque bueno, fue que yo entré a la compañía, o sea, pero también hay que decir que la decisión de terminar fue de ella, no mía. Entonces, en su momento, yo digo que es verdad que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos, porque ya a la distancia yo decía, ella me lo dijo una vez. O sea, quién sabe que ella veía que yo no estaba viendo en mí y en mi camino personal, espiritual, que ella quizá quería, no sé, al final, o sea, yo sé que aunque ella decidió terminar la relación, también para ella fue duro. Porque ella era una mujer muy, muy cercana a Dios. Entonces, bueno, es una mujer muy... Por lo tanto, hoy digo, gracias al Señor, que fue como fue, y estoy aquí, ¿no? Eso no quiere decir que no me doliera en ese momento, y en ese momento dolé. Pero como muchas cosas en el discernimiento espiritual de San Ignacio, tú has aprendido, quienes han hecho ejercicios, que te enteras como después, ¿no? O sea, el paso de Dios en la vida no te das cuenta en el momento, en vivo, sino que pasan a veces meses o hasta años y te enteras de cómo Dios estuvo ahí también presente en esa crisis, en esas dudas, o en esa alegría, o en esa insatisfacción. O sea, yo eso digo, mira, pero bueno, eso pasó en mi caso. Si te vas de cura, ni creas que no sé qué. Y bueno, pues aquí estoy. Es curioso, sí. Contento. Quiero decir, cuando este año pasa, sí, te das cuenta de decir, ostras, claro, lo mal que lo pasé y esto era para llegar aquí. Quiero decir, era parte del camino que me estaban poniendo para llegar aquí, ¿no? Quiero decir, eso, a mí, llegar a descubrir eso es tan mágico. Quiero decir, muchas de estas cosas nos ayuda. Hablabas antes de las lecturas. Sí. Es cierto que a través de las lecturas, también del arte, de las películas, de repente hay algo que te hace como... me da la sensación, a mí me ha pasado, te hace como clic. Si de repente, que cada uno tendrá la suya, pero en las tuyas, ¿qué lectura? ¿Hay alguna que te haya hecho clic que digas tú, ostras, es que en el momento en que descubrí este libro, luego leí muchísimos más y antes también, pero, claro. Pero me hizo algo? Sí, mira, yo creo que de la etapa universitaria, un libro que me ayudó muchísimo era Las Confesiones de San Agustín. Ese me impactó mucho. Y también el Kempis, el de Tomás de Kempis, ¿no? El libro de la vida de Cristo. Esos son libros que me ayudaron mucho, como a reconocerme y a buscar ser más cercano de Jesús. Las confesiones, porque lo que yo veía era una persona que buscaba la verdad. O sea, Agustín buscaba la verdad y buscaba tener una vida llena de plenitud. Entonces, pues hizo sus búsquedas intelectuales, estuvo un tiempo ahí de profesor, perteneció a movimientos de su época, intelectuales. Entonces, yo creo que esa parte me gustaba a mí, como quería conocer la verdad. Lo mío, en un principio, era más intelectual, la búsqueda de mi fe, en un principio. Y ya hasta que conocí la espiritualidad ignaciana, esto más que una lectura fue la experiencia de ejercicios, fue lo que impactó más el aspecto más lo emocional, lo afectivo. Entonces yo diría, claro, la experiencia de Dios es integral, ¿no? No es ni solo razón ni solo afecto, es toda la persona humana. Pero sí que siento que en la vida humana lo que más nos moviliza finalmente o últimamente es lo del corazón. Entonces, hay una lectura que ya hice, ya siendo jesuita, que me marcó y que me sigue ayudando mucho, es El sanador herido, de Henry Nouwen, un autor que se llama Henry Nouwen. Él habla mucho como de esta parte de la vulnerabilidad personal, de los límites,
y de cómo un corazón herido o alguien que ha vivido, que hemos tenido algún trauma, todos tenemos alguna situación conflictiva del pasado, cómo podemos desde la misma herida, con la gracia de Dios, después ser sanadores de otros. O sea, a veces desde esa parte dolorosa que yo tengo o desde ese aspecto que en algún punto de mi vida no aceptaba o lo que sea, Dios es capaz, si colaboramos, de transformarlo en fuente de alegría para la propia vida y para la de otros. Entonces, este texto del sanador herido de Henry Nouwen me ayudó mucho. Y bueno, eso. Y claro, luego hay un autor también que me gusta, que es Franz Jalix, sobre la oración contemplativa. En algún momento yo pasé de la oración más verbal recitada, que yo antes rezaba el rosario, sobre todo en los años de la universidad y primeros de profesionista, ahora lo rezo menos, lo rezo pero menos. Lo que ahora me ayuda más como el silencio, como el estar. Entonces, te contaba un poco esto de lo que hay en común de otras tradiciones espirituales respecto de la posición, la respiración, el estar en presencia del Creador, me ha llamado mucho la atención. Una espiritualidad no tanto de fórmulas o de oraciones de memoria, sino de estar, de sentir la presencia, de hacer conciencia del amor que nos sostiene. Y la oración contemplativa de Franz Jalix, El camino de la contemplación, es uno de los libros que también recomiendo mucho y me ha gustado. Antes hablábamos, ¿no te sorprende, ahora que hablábamos un poco de otras espiritualidades, que está como, lo tenía hablado con Pablo también unas veces, que está como de moda? Quiero decir, hubo un momento que hubo un vacío muy grande, yo creo, y ahora hay como, quizás ahora hay como demasiada oferta muchas veces, ¿no? Incluso todas las cosas que hay en común, que al final, ¿no? Quiero decir, llegas, cuando comparas, es verdad que en las formas muchas cosas son diferentes, pero al final siempre es lo que hablábamos, ¿no? Sí, me llama la atención esto es un dato de la cultura, como dices, de la diversidad de formas o de espiritualidades o de búsquedas. Y yo creo que el criterio, según la misma experiencia de los santos y santas de la Iglesia Católica, el criterio para discernir la pertenencia o la auténtica religión, por decirlo así, va a ser los frutos que da la persona. Entonces, y lo que hay en común en todas las tradiciones espirituales, los que las viven con compromiso, es la compasión. O sea, yo eso veo en los islámicos, en los judíos, en tradiciones también más filosóficas como el budismo, el taoísmo, el confucianismo. O sea, hay un elemento que tiene que ver con el cuidado, el respeto y la promoción de la dignidad humana, que yo lo traduzco por compasión, misericordia. ¿Qué es el plus que tenemos, a mi modo de ver, los católicos? Lo que yo digo es que no se queda solo en una cosa filosófica o en un estilo de vida en común, sino que para nosotros Jesús es nuestro Salvador, y es Dios, o sea, es Dios. Entonces, en otras tradiciones hay profetas, ¿no? Hay profetas, Alá, Mahoma, lo que sea, pero hay como intermediarios, ¿no? Pero para nosotros Jesús, para los católicos, Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, y yo ahí, ¿qué es lo que creo? Que para yo ser pleno y para poder ser una persona plenamente humana y poder ayudar a otros, me ayuda a configurarme a lo de Jesús, ¿no? Vivir con los sentimientos y pensamientos de Jesús. El padre Pedro Arrupe, jesuita español, tiene una oración muy bonita, ¿verdad?, del Sensus Christi, ¿no?, de esto de buscar tener los mismos sentimientos, inspirado en la palabra de San Pablo. Y yo creo que eso, hacernos hijos en el Hijo, irnos configurando con Cristo, nos va a dar la mayor plenitud. Esto no quiere decir rechazar a otras tradiciones espirituales o a los que adhieren a otro tipo de denominaciones cristianas no católicas. Más bien es acogerlos, integrarlos y tratar de llevarlos a este encuentro personal con Jesús. Entonces, bueno, es un tema realmente, no es como matemático, es complejo. Pero a ver, el Papa Benedicto en eso me ayudó mucho. Papa Benedicto decía, sí al diálogo interreligioso, sí al ecumenismo, sí a la comunión con todos, a buscar la paz mundial, es claro. Ya, pero primero hay que conocer la propia tradición, conocer a fondo tu identidad cristiana y para poder dialogar. Porque si tú no conoces tus raíces, tu propia fe cristiana, ¿cómo vas a ser capaz de dialogar con otros, ¿no? Entonces, esto pasa a nivel humano, a nivel, digamos, sociológico, pero también pasa a nivel de lo espiritual y de las tradiciones de la fe, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es bueno integrar y saber acoger, no rechazar. Como ustedes saben, hasta el Concilio Vaticano II, la Iglesia se percibía como sociedad perfecta.
y como que era lo mejor de lo mejor, y todos los que no eran de la Iglesia Católica, pues como que no se salvaban, y como que estaban en el gran error. Afortunadamente, con una reflexión histórica de los padres de la Iglesia, de la liturgia, el Concilio Vaticano ha dicho, es que la Iglesia es toda la humanidad, o sea, la Iglesia trasciende la parte, digamos, sacramental, porque la Iglesia es toda la persona que busca la verdad, el amor, la justicia. Entonces, bueno, yo le digo esto a un islámico tradicionalista o a un judío radical y va a decir, no, yo no soy Iglesia, pero es curioso que ellos también dicen en su propia forma de decirlo que nosotros somos de su misma tradición. Entonces, ahí yo también veo como, no es para pelear, al contrario, oye, qué bueno que nos vemos como hermanos, porque nos sabemos hijos del mismo Padre, que tú llegas a Él con una suerte de ritos o de formas rituales distintas, pero es el mismo Dios, el mismo Creador. Bueno, espero no haberme alargado mucho o revuelto mal la cosa. No sé, yo tengo es mi sensación, de que veníamos de una sociedad como muy perdida. Sí. O sea, me queda la sensación, ¿no? Y ahora la sensación que tengo es como que se empieza a ser consciente de que estábamos un poco perdidos como sociedad y estamos en búsqueda. Es un buen momento. ¿Crees que, lejos de esta crisis de fe que tanto se hablaba, es un buen momento para, en este caso obviamente para los católicos, pero también para el resto de espiritualidades? Sí, totalmente. Mira, yo solo por voltear a ver las guerras que están en curso, la pobreza, la inmigración, los flujos de desplazados por violencia o por hambre, o sea, yo digo, hoy más que nunca, en el tiempo que yo llevo vivo, soy modelo 78, ya llevo 47 abriles. Entonces yo creo que sí necesitamos meditar, detenernos y reflexionar sobre el sentido de la vida y de la vida en comunidad. Entonces, y yo creo que pues, la invitación es a que cada quien en su propia tradición espiritual, yo haría eso por lo menos, trate de ver dónde está esa verdad de la comunión, de la fraternidad, del encuentro, ¿no? El Papa Francisco hablaba mucho de esto, ¿no? La cultura del encuentro, la cultura del diálogo. Entonces, en un mundo donde hay una indiferencia global, donde como que cada quien va a lo suyo, yo creo que necesitamos en la iglesia, en las obras educativas de la compañía, en la sociedad, tener esos momentos de encuentro, de diálogo, como este que estamos teniendo. Porque si cada quien quiere imponer su verdad a los demás, o queremos meter a todos en nuestra forma de vivir, de pensar, esto no va a llevar a ningún lado. Entonces, más bien, de hecho, mucha gente, y me da tristeza decirlo, pero muchas personas piensan que las religiones tienen la culpa de las guerras. O sea, mucha gente dice, la guerra es por la religión. Y yo aquí aprovecho para decir, no, es que es para algunos, quizá fanáticos o integristas de cierto modo religioso, que son los que arman la guerra. Pero no es por la religión, es por una tergiversación de la fe, de la tradición que sea, por una distorsión de la pertenencia religiosa. Porque un verdadero judío o auténtico islámico, musulmán o católico, va a buscar la comunión, el diálogo, no va a buscar la confrontación, ni la violencia, ni la eliminación del otro que no piensa. Más bien, yo diría que en la historia de que yo más reciente tengo, a final de fondo pueden disfrazar de religión lo que es más un tema de geopolítica, ¿no? Las tierras minerales, el curso del petróleo, las maderas finas, el aire, el agua. El agua es un recurso ahora que provoca guerras. Entonces, pero qué fácil es decir, es que es por su religión y como quieren... No. Yo creo que hay que tener ahí un poquito de profundidad. Y sí es un tiempo muy bueno de pensar que, a ver, la verdadera fe, al menos la cristiana, nunca va a buscar anular o aniquilar al otro, sino más bien acogerlo y tenerlo y ser parte. La fe católica no es una cosa que se impone, es una fe que se propone. Y como decía ya desde San Juan Pablo II, repitió Benedicto y luego Francisco con distintas palabras y el Papa León lo sigue haciendo, el mundo actual, más que maestros, necesita testigos. O sea, más que personas que echen un rollo, quizá como un cura que el domingo da su homilía y echa un rollo, o un profesor así que sepa mucho de religión, pero dice como categorías mentales, pero solo como rollo. O sea, más que maestros, necesitamos testigos, hombres y mujeres que vivan, que encarnen la fe católica.
Y eso no es tan fácil, pero bueno, eso intentamos, ¿verdad? Por lo menos yo como jesuita trato de ser testigo, más que nada más querer adoctrinar, porque eso no, adoctrinar en el sentido negativo es alienar, pero también decir, antes en mi tiempo decían, voy a la doctrina era ir a la catequesis, entonces también es un tema interesante, que luego hay palabras que se han puesto que antes eran neutras, no eran ni bueno ni malo, voy a la doctrina católica. San Juan Diego, con la Virgen de Guadalupe, yo voy a la doctrina, así decía. La doctrina era donde iban a aprender la catequesis para poder recibir la primera comunión y después la confirmación. Pero en el siglo XXI tú dices doctrina y normalmente, al menos en México, se piensa en adoctrinamiento en sentido de alienación, como de lavado de cerebro. Te voy a imponer algo que tú tienes que creer y no cuestionar. Y si no lo crees, entonces eres una mala persona. Y eso, más bien yo creo que el diálogo, volvemos al tema, ¿no? Es importantísimo dialogar, cuestionar, espejearnos y no tragarse respuestas fáciles. O sea, creo que en eso la espiritualidad ignaciana nos aporta muchísimo, porque tiene como esa sensibilidad de qué hay de fondo, a dónde me llevan estas palabras de esta persona que escucho, a dónde me lleva este testimonio de esta persona que estoy viendo, a dónde apunta el reinado de Dios en esta situación histórica concreta. Y esto es lo que llaman la lectura de los signos de los tiempos, ¿no? En la teología de la Iglesia del siglo XX, eso fue un gran avance. No es nada más saber de memoria, incluso libros enteros de la Biblia, o tirar como metralletas citas del Evangelio, sino cómo vivo. ¿A qué entrego mis días? ¿De qué manera me relaciono con los otros? Y eso ya es más difícil, ¿no? Bueno, a mí me parece admirable cuando yo empecé en el colegio de alumno y luego vas viendo y cuando ya estás más dentro, te das cuenta cómo la compañía, lo que hablábamos, todo este tipo de cosas las va integrando desde pequeñitos para que luego la gente libremente actúe. Es decir, todo lo que hablamos de esos puntos de encuentro, esas maneras de compartir, esas maneras de interiorizar, cómo desde la compañía, desde los jesuitas que estáis, desde muy pequeñitos se va facilitando, porque cuando estás de alumno no eres consciente. Es verdad. Porque al final, bueno, pues vas a un oratorio cuando eres muy pequeñito, vas a unas convivencias, este tipo, pero cuando vas viendo, a veces dices tú, madre mía, o sea, que ha adelantado todo en su tiempo, que al final te das cuenta de lo que hablábamos, que como que todo está puesto ahí por algo, y todo encaja por algo, y que sigue haciéndose. Es decir, tenemos encuentros de homólogos entre nosotros precisamente igual que yo lo pensaba y decía, esos acompañamientos, que para mí es una pieza clave dentro de la compañía, esas guías, pero dejando de esa libertad, ¿no? Como que cada uno interiorice, a mí me parece ir descubriendo me parece increíble. Claro, que la persona puede buscar y cuestionarse lo que recibe y la propia historia, y eso es muy importante. Yo veo que en esto que dices, yo estuve en colegio de La Salle, y también ya después de tener algunos años en la compañía de Jesús, ya en la formación de jesuita, me di cuenta de esos detalles que mencionas, que en la misa del viernes primero, el encomendarse a Dios en la mañana, la oración, ahí tiene una ejaculatoria muy bonita, es, continuaré, oh Dios mío, haciendo todas mis acciones por tu amor. Entonces, luego conocí la oración preparatoria de San Ignacio, ya mucho después, ¿verdad? Que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén encaminadas al mayor servicio y alabanza de su divina majestad. Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? Y luego conoces el movimiento eucarístico juvenil, ¿no? Que también respira y abreva de la espiritualidad ignaciana y encomiendan su día, ¿no? En la mañana también hacen su propia oración de encomendar la jornada a Dios. Entonces, yo creo que sí, de niño te siembran semillas, te ponen cosas, vas creciendo y en el momento quizá no soy consciente, pero ya a cierta edad uno agradece. O la abuelita, ¿no? Que te enseña las primeras oraciones y a veces hasta que muere la abuelita, que alguien que se alejó por un tiempo de la parte formal de la iglesia trata de volver, ¿no? O decir, ay, es que a mí me acuerdo que mi abuelita nos ponía a rezar y ahora que yo tengo mi hijo o mi hija, yo quisiera también que ella supiera que hay alguien que nos sostiene, que nos ama, que aunque la cosa se ponga difícil va a estar ahí y yo como que me alejé. Entonces volvemos a esto que decías tú de buscar. Creo que la diferencia entre el siglo XX, que nos tocó a nosotros, y a los chicos de ahora del XXI, es que antes se asumía que si nacías católico, tú continuarías siendo católico practicante, ¿no? Y ahora, al menos yo me he sorprendido aquí en España, en estos 6 meses, como que hay un tema muy cultural de la religión.
ahora viene la Semana Santa y los pasos y te saturas de imágenes religiosas y hay mucha belleza, pero a veces queda en ese nivel más externo, más formal, más cultural y no hacia abajo, no al profundo. Entonces, y en México pasa lo mismo. Entonces, ahí creo que está la gran tarea de los colegios, de los proyectos de la compañía o de otras instituciones de educación cristiana, de que más que llenar de contenidos así como a nivel intelectual, es promover la experiencia personal de Dios. Estos convivencias, retiros o compartir en tono de fe con a otros compañeros de cosas de la vida, ¿no? O sea, encarnadas, porque también no es como poner al chico de 15 años vamos a dirimir el misterio de la Santísima Trinidad. A ver, ¿cómo está que...? No, pues no. O sea, la alta teología o la especulación no nos va a ayudar en ese nivel. Esto podría ser después para estudiar y tal, el que quiere dedicarse a las humanidades, puede ser muy bueno la filosofía teológica y tal, pero yo creo que en esta etapa de la vida, de los 0 a los 15 años, más bien es promover espacios de autoconocimiento, de conocimiento de la fe desde el silencio, desde la oración. Y yo creo que la liturgia tiene su lugar, ¿no? Pero la liturgia no es todo, eso también. Yo me acuerdo que a nosotros nos daba a veces pereza ir a la misa, porque era obligatorio y tienes que ir a la misa. Entonces, hay que ver que a veces puede no ser misa, puede ser otra celebración. O a veces sí ser misa, pero incluir alguna cosa, acabando la misa conversemos de algo, ¿no? O sea, no solo como, porque si no también a los chicos les suena como muy repetitivo, y eso puede ser, es un tema muy feo. Digo muy feo, muy complejo, porque sienten que quieren meterlos en un canal, ¿no? Bueno, sí, pero a ver, ¿cómo ves tú? A ver, yo veo la compañía como los grandes granjeros. Es decir, la apuesta de arar y de sembrar, que históricamente ha tenido la compañía siempre, su apuesta por la educación, a mí me ha parecido, incluso la diferencia con otras órdenes y la característica también, incluso en la formación una de las cosas que me ha llamado la atención es la formación que tenéis. Sí. Es decir, de decir, oye, no, vale, o sea, ¿quieres ser jesuita? Sí, pero antes vas a pasar por un proceso, ¿no? de formación a todos los niveles, no solo teológica y espiritual, en las carreras, precisamente para luego poder acompañar a la gente. Vamos, y luego crece. Eso crece en la sociedad. Al final es un trabajo, vamos. Sí, ahora que lo dices, a mí me admiró de la compañía y parte de lo que porque quise ser jesuita, fue ver a estos jesuitas que con grandes estudios de títulos y certificados, doctorados, eran capaces de hablar con cualquier persona en cualquier circunstancia como uno más. Y eso a mí y que te contaban de su propia vida. Entonces, eso siento que es algo muy bonito. No como que porque tengo más experiencia de vida o de estudio, soy más que el otro, ¿no? O te digo qué tienes que hacer. Y a mí quizá más que la historia pura de la orden en cuanto a fechas así, son personas concretas, son jesuitas concretos de carne y hueso que conocí, o otros que he leído testimonios, como el padre Pedro Claver, que es de los que más me marcó en el noviciado, el apóstol de los negros, ¿verdad? De los esclavos, y yo estas personas finalmente marcan más la vida, o sea, me acercan más a Jesús, ellos, que 20 o 50 horas de teología a la semana, ¿no? Así de estudio de Biblia directo. Entonces, yo digo esto porque al final para San Ignacio era muy claro que los estudios o que la instrucción académica no tendría ningún sentido si no es para el apostolado, si no es para la misión. Entonces eso esperamos, que los chicos que salgan de la Inmaculada pues tengan las famosas 4C, ¿no? Que sean compasivos, comprometidos, conscientes y competentes también. No solamente la competencia académica, técnica o profesional, sino también de relaciones, de comunión, de hablar con cualquier persona como hermanos, ¿no? Y esta parte de la compasión, que quizá es lo que nos está faltando más en la sociedad actual, la cuestión de la compasión, de la relación de uno con otro desde la horizontalidad y no desde la diferencia, que a veces marcamos diferencias, incluso inconscientemente. A mí me pasó, soy de una familia de clase media, y en el prenoviciado, cuando estuve en una parroquia popular, rural en México, me di cuenta, algo que me llamó mucho la atención. Yo, de alguna forma, porque es como algo que te inculcan de manera inconsciente, pues
tú veías a personas del servicio doméstico o de limpieza de alguna institución y como que, o sea, era educado con ellos, pero como que siempre había una mirada de como ellos saben menos, pueden menos, tienen menos, no tienen la cultura, ¿no? Entonces, no es que mis papás me dijeran, es que ellos no saben nada, o sea, no era, pero cuando estaba en la parroquia, y esto me ayudó mucho, las personas que iban a la misa, la mayoría eran personas de trabajo doméstico, obreros, campesinos, agricultores, entonces era gente de las personas más sencillas de la comunidad que yo veía que llegaban de todo el día de trabajar pesado, se comían algo, se bañaban y luego iban a servir a la iglesia. Entonces, a las 6 de la tarde iban a visitar a los enfermos, iban a hacer la catequesis, o sea, y yo decía, nosotros, y en mi tradición, como que tú llegas del trabajo y ya te desconectas, ya es recreativo. Estos, después de trabajar muy fuerte, todavía llegaban a servir a su comunidad o a su familia. Entonces, ¿pero por qué digo esto? Porque ellos me enseñaron mucho qué es la fe católica. O sea, la fe cristiana no es un rollo de puro conocimiento teórico, sino es sobre todo la experiencia cotidiana de relación con los demás. Y eso yo espero que todos los que estamos en la educación de los jesuitas y en las obras de la compañía tengamos eso bien claro, porque si no, si salen jóvenes, estudiantes titulados, para ser una pieza más en la maquinaria que oprime a los demás o que explota a los demás para enriquecerse, pues fracasamos, ¿no? Con la educación. La educación es para que busquemos espacios donde quepamos todos y que la mesa, que haya comida para todos y que haya vida digna para todos, techo, recreación para todos, cultura para todos, en fin. Pues eso es lo que yo creo. Sí. Desde México, estuviste en México, ahora vienes para España. ¿En qué más sitios has tenido más sitios? ¿Dónde sí, en obras? La teología me tocó en Chile, entonces me enviaron a Santiago de Chile, estuve de 2017 a 2020 en Santiago, en la Católica, en la Universidad Católica de Chile. Algo muy interesante porque me marcó también en esta manera. La mayor parte de los jesuitas, de mi país al menos, estudiaban en alguna universidad jesuita la teología, o en Belo Horizonte, Brasil, o en la Javeriana de Colombia. Pero entonces la facultad de teología la llevaban los jesuitas, la administración, aunque había profesores laicos y de otros órdenes. Pero lo que tiene la Pontificia de Chile es que es de Roma, o sea, tiene el formato de Pontificia Universidad Católica de Chile y es de la arquidiócesis, ¿no? Entonces me ayudó mucho porque justamente ahí enriquecí mucho la mirada de la iglesia mayor, de la iglesia grande. A veces pecamos en algunas obras de la compañía o en algunos proyectos específicos de que, como si no lo decimos, pero podemos transmitir una idea de que los jesuitas somos los mejores, o las personas de las obras de la compañía son más listas que de otros movimientos laicales o de otras congregaciones religiosas. Entonces, y eso es una falla grave. Si eso estamos transmitiendo, también estamos fracasando. Es que la iglesia somos todos, y somos los legionarios, los jesuitas, los del Opus Dei y los dominicos, los de agustinos y los mercedarios, y a nivel movimientos laicales todos los que te puedas imaginar. Entonces todos somos iglesia, todos seguimos al mismo Cristo y no hay nadie mejor que nadie. Entonces yo digo, ¿cómo va a haber verdadero diálogo o ecumenismo con otras religiones si en la misma iglesia a veces no tenemos capacidad de sentarnos a hablar con otro, ¿verdad? Y que también es bautizado y que tiene los sacramentos que yo tengo? Y eso es un tema, bueno, que esto lo pueden cortar, pero sí creo que es importante ejercitarnos los adultos de la compañía o los formadores de los chicos, que no transmitamos la idea de que somos mejores que los demás. Y esto está en un lema de Pedro Arrupe, ¿no? Del padre Nicolás Pachón más bien, que no tenemos a los mejores del mundo, o quizá no educamos a los mejores, pero sí los mejores para el mundo. Yo creo que en ese esto de ser hombres y mujeres para los demás, está diciéndonos, es que no tienes que ser experto en todo y perfecto en todo, sino ser una buena persona que puedas hablar, respetar y escuchar. Bueno, ya me callo porque pero vamos, es un tema para pensar. Estamos aquí hipnotizados. Sí. Claro, estaba dándole vueltas a todo esto que me comentabas. Hay momentos de reafirmación. Sí. Hay momentos donde llega el mal espíritu, tienes que discernir, parar, pensar. Claro. Pero hay momentos de reafirmación. ¿Tuviste alguna anécdota o algún momento que digas tú, por eso estoy aquí? O sea, por esto, fue la decisión correcta,
y por esto estoy aquí. Gracias por la pregunta, me ayuda mucho, sí. En la tercera aprobación miramos un poco eso y lo tengo un poco fresco. Voy a contar de 2 momentos. Primer momento, donde yo sentí la confirmación de Dios, fue en el noviciado. En el noviciado hacemos el primer año una experiencia de servicio en hospitales. Y el segundo año hacemos la peregrinación. En tiempo de San Ignacio era peregrinar de un lugar a otro, a un santuario mariano y vivir de limosna, ¿no? Pedir como mendigando, como peregrino, y dormir así en lugares, pedir lugares. En México, por la seguridad pública, la peregrinación la hacemos más bien trabajando en algunos lugares. Entonces, bueno, el primer momento en los hospitales que quiero contarles era un hospital de personas con discapacidades físicas, mentales, y también había personas geriátricos, o sea, gente mayor, un hospital privado con algún apoyo público, concertado, y que llevaban las misioneras de la caridad, eran las que llevaban, son hijas de San Vicente de Paúl, misioneras de San Vicente de Paúl. Bueno, a mí me sorprendió un momento así que recuerdes, había un chico que se llamaba Martín, y Martín tenía como unos 25, 26 años, solo podía mover un poco las manos, y podía, la silla la tenías que llevar, porque no tenía la fuerza suficiente para él. Y recuerdo que a él le gustaba mucho, vendía películas, CDs, DVDs, vendía películas para sacar algo de dinero y poder comprarse algún gusto. Y uno de sus mayores gustos era una vez la semana, al sábado, poder salir del lugar, yo con permiso, y algún voluntario llevarlo, y le gustaba mucho el pollo frito, el pollo tipo Kentucky, ¿no? Es el pollo. Entonces, y yo me acuerdo, ahí vivías cosas muy duras y estaba yo en crisis y pensando en por qué sufren tanto y por qué los dejaron, porque muchos eran abandonados desde niños, ahí crecían. Entonces, yo estaba en una cosa así como de Dios, ¿cómo permites esto? Y entonces el momento es ver a Martín, llegar yo, llevarlo al lugar, a pedir el pollo, que se lo sirvan, sentarnos a la mesa los dos y verlo a él decirme, oye, toma pollo, ¿quieres? Come. O sea, compartirme de su pollo que había ahorrado con tanto esfuerzo y luego verlo con tanta alegría comer y convivir. O sea, un momento de gratuidad, de comensalidad, ahora le llamo así, ¿no? Pero fue como, a sentir a Dios ahí presente, como que Jesús estaba en él claramente y me estaba diciendo, oye, déjate tus telarañas mentales y tus cosas, mira, aquí estoy y aquí estamos conviviendo y yo estoy feliz con mi pollo. Y eso me ayudó muchísimo. Ese es un momento. Otro momento es en peregrinaciones. A mí me tocó ir a cortar caña. El trabajo del segundo año, algunos van a cortar café, otros van a maquiladores de obreros, a mover cuestiones de fotocopiadoras o chips, o hacer la misma operación 8 o 10 horas. Y a mí me tocó cortar caña, ¿no? Entonces fui 2 meses y medio. Nos insertamos en una cuadrilla, vivimos en las galeras como los demás, éramos un par, otro compañero y yo, y me acuerdo el momento, o sea, ahí se viven cosas muy duras porque la gente vive al día, entonces lo que cortan es como lo que para comer, lo que les pagan y mandar un poquito a su familia en su lugar de origen y vivir así apenas, ¿no? Entonces yo veía estas situaciones de injusticia y también estaba con este dolor, físicamente es muy cansado, muy agotador. El primer mes, prácticamente las primeras 2 semanas, de hecho, nosotros con lo que cortábamos no pagábamos nuestra propia comida, no podíamos pagar la comida. Se cortan, son 7 surcos que ponen por persona y tienes que cortar así la parcela, 7 surcos. A nosotros nos daban los 7 entre los 2. Entonces ahí entre los 2, y cuando uno de estos hermanos de campesinos de Oaxaca o de Guerrero que venían de otros lugares a cortar, ya había acabado la parcela y había iniciado otros 7, nosotros íbamos apenas a la mitad entre los 2, entonces, por lo tanto, no nos dábamos, y la gente nos fiaban, o sea, la señora de la comisión, no importa, luego me lo va a pagar, no se apure, usted tal. Claro, después supieron ya que éramos como seminaristas, éramos jesuitas en formación, ¿no? Pero de todos modos, pues, teníamos que pagar, es parte de la experiencia, y pagamos, no, pagamos lo que había que pagar, pero lo que quiero contarles es una noche en que veía la tristeza de alguno porque estaba lejos de su familia, otro que estaba muy agotado, otro que estaba enfermo, de los compañeros que cortaban y tal, alguno que se había puesto muy borracho y así como que pues por la amargura, la tristeza, en fin, algunos jóvenes desafortunadamente usaban marihuana para el dolor, fumaban y me daba mucha rabia que vendieran y que tuvieran esa marihuana, porque yo decía, pero era para mantenerse y poder trabajar más, ¿no? Entonces, esa noche fue así.
yo no sé cómo estaba, no podía dormir, estaba así, empecé a sentir así como mucha impotencia, mucho coraje, me largo, me voy de aquí, me voy a ir mañana, ya quiero que amanezca, me voy a ir de aquí, no puedo más, creo que esto no es para mí, ya me voy. Entonces este fue como el pensamiento. Pasó un poquito más de tiempo, respiré, me senté así, estaba en una litera, en una segunda de cemento, me acuerdo, todos ahí durmiendo, otros dos acá y acá, todo oscuro, me senté un poco, respiré profundo y me vino una sensación de paz. Me vino un llanto, empecé a llorar, o sea, un regalo de llanto, de lágrimas, y la experiencia fue sentir que Dios me decía, todo está bien, yo estoy contigo, te amo, estás bien aquí y aquí te quiero. Sigue adelante. No es que lo escuchara auditivamente, fue algo interior, ¿no? Pero lloré y fue como sanador, como que se liberó mi corazón. Y el resto de la experiencia, que todavía me quedaba como un mes, cambió totalmente. O sea, mi manera de estar, de convivir, de aprender de ellos, de escuchar, de todo, de las experiencias, fue muy bonita. Y bueno, pues es que Dios, el Espíritu Santo me estaba diciendo que aquí te quiero y con los más vulnerables y con los más fregados, pues aquí estás bien. Y bueno, esto es un momento, el segundo que quería compartir. Sí. Tienes ya un poco, ya tirando un poco más a futuro, si no podemos estar hablando aquí, sí. ya te puedo estar comentando, podemos estar aquí vale. sin parar. Es complicado, ¿eh? Porque al final, bueno, pues también entran egos y demás, pero ¿tienes algún proyecto personal que quieras poner en marcha desde la compañía? De decir, pues bueno, pues yo cuando voy a un sitio quiero poner en marcha pues este proceso. Pues si vas a un colegio, pues yo quiero poner en marcha unos campamentos porque quiero hacer esto, o yo quiero poner un grupo o precisamente pues, pues como viví esto quiero volver a México o ir a una región y hacer yo mi campo de caña para que... Ya, sí. Bueno, sí, hay intereses personales que he tenido en la historia de mi vocación y que donde yo he ido, donde la compañía me ha puesto, pues trato de poner, ¿no? Por ejemplo, me gusta la guitarra, me gusta tocar, me gusta cantar. Esto es algo que es un buen servicio en la pastoral y ayuda. Entonces, crear la sensibilidad en las personas de cantar, de alabar a Dios, de agradecer, o también puede ser cantos no religiosos, ¿no? Pero cantar, aunque no es explícitamente cristiano, me refiero. Y eso es algo muy bueno que alimenta el espíritu. También, entonces estuve en varios lugares, estuve en los coros cantando y animando. Otro es el tema del contacto con la naturaleza, el contacto con la creación, ¿no? El Papa Francisco llamaba la casa común. Entonces a mí me encanta caminar, el senderismo, la montaña, meterme a nadar al mar abierto, meterme a nadar a un lago, al río. Eso me ha gustado siempre. Entonces, como si voy a una obra educativa, yo sería del club de vamos a la caminata de la montaña, vamos al río o vamos a la playa. Yo encantado. La bici me gusta mucho, como algunos de aquí también que he conocido, que les gusta la bici, y yo creo que es algo que el contacto, ¿no? Con la naturaleza, sobre todo de montaña, más que la bici de ruta. En autovía me veo en la montaña, en terracería, eso me gusta mucho. Entonces, desde ahí creo que uno puede aportar, o sea, como jesuita yo puedo aportar a la educación de los demás o al servicio de Dios en lo cotidiano. Y luego, esto de la discapacidad, esta pregunta que me haces viene de Dios, porque ayer y antier estuve en obras aquí que tienen en Asturias, donde van a hacer los chicos servicio social, aquí en el Marítimo. Estuve con Manuel, que me llevó a conocer, y algunos chicos que estuvieron ahí sirviendo, donde están las personas de la Orden de San Juan de Dios y de su espiritualidad, que atienden todo un proyecto muy importante, que atienden a personas con discapacidad motriz, de retraso mental también y tal. Y ayer en Oviedo me llevaron a Aspace, que es una obra similar, que también es para personas, pero más bien acá es de retraso de mental, ¿no? Cuestiones o sea, que están bien, más bien mentalmente, pero más bien es motricidad, ¿entienden? Y entonces me conectó esta experiencia de esta semana, de ver a estas personas, de estos proyectos, con mi experiencia de hospitales. Y yo me acuerdo que Dios me ponía como aquel reto de decir, esta población necesita atención y cuidado. Entonces, ahorita que me preguntas, yo creo que a donde me manden, sea parroquia o sea colegio, en las próximas semanas voy a recibir mi nueva misión, en un mes o dos máximo. Yo quisiera tener alguna aportación a estas personas vulnerables que a veces están muy invisibilizadas, las personas que tienen alguna discapacidad,
física, mental. Entonces yo quisiera hacer algo. Y otro lugar donde en la compañía me ayudó a estar es en personas con temas de adicciones, de drogas, y que están en rehabilitación. He ido varias veces a algunas casas y he dado algunas charlas o talleres de espiritualidad, de oración, y ahí también Dios me ha tocado mucho. Entonces, en México tenemos un problema severo de adicciones, de jóvenes sobre todo, jóvenes y más hombres que mujeres, y yo creo que ahí también tenemos una tarea. O sea, yo siento que Dios me llama a hacer algo, no tengo claridad de cómo, pero siento que falta un trabajo apostólico en esa línea. Y bueno, en la medida que yo pueda lo promovería. Y lo último quizá sería, en esta línea más de la fe, ¿no? O sea, lo que estábamos hablando hace rato, o sea, nuestra preferencia apostólica de mostrar el camino hacia Dios a través de los ejercicios espirituales, yo lo he sentido muy confirmado. O sea, me siento invitado a acompañar ejercicios espirituales, a ofrecerme para ser acompañante de tandas de ejercicios en mi país, de 8 días, para personas de la iglesia general o de obras de la compañía. O sea, como estar disponible, porque es un regalo lo que el Espíritu Santo nos legó a través de San Ignacio, y yo siento que mucha gente ha encontrado a Cristo a través de la oración, a través del modo de Jesús, o de la manera de Ignacio de seguir a Jesús, ¿no? Entonces esa es quizá la tercera que yo quiero aportar desde la compañía. Bueno, yo lo había hablado con Pablo también, el tema yo cuando en los ejercicios, que esto salió en otras cosas que estuvimos hablando, para mí es el mayor regalo que nos puede hacer la compañía. Para mí fue, yo lo viví lo viví así, ¿no? Quiero decir, lo viví como una cosa que no todo el mundo es consciente para recibir. Es decir, es como, incluso dentro de eso, nuestros claustros o dentro de nuestras obras, queda como algo ahí, como café para los muy cafeteros, ¿no? Es como, esto es, pero vamos, es una experiencia de esa búsqueda de Dios en lo personal, que me parece que la compañía ponga eso a nuestra disposición. Es un esfuerzo, pero porque es consciente que es un regalo tremendo. Para luego, aunque sigamos hablando y demás, pero ya para ir un poco cerrando, muy bien. Sí que te pediría a lo mejor un mensaje que nos pudieras dejar, uno para los alumnos, aunque la comunidad de los alumnos es muy grande, desde los pequeños hasta los mayores, otro para los educadores, hablo de profesores, claustro, entrenadores, voluntarios, todo el personal. Y voy a hacer una pequeña y voy a hacer otro grupo más, y otro para las direcciones, sin meternos en ningún jardín, pero otro también para las direcciones, porque creo que al final también la compañía, los que cada vez sois menos, los laicos, estamos cada vez más llamados a asumir tareas directivas, y ahora en la formación que teníamos hablo muchísimo del acompañamiento. Y yo sigo detectando, y esto es una sensación mía personal, no de experiencia, sino porque es una sensación que me llega, que hay cierto vacío de acompañamiento al liderazgo. Bueno, pues voy a intentar, yo preferiría solo alumnos y a los mayores, todos de golpe, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si puedo dedicar un subtítulo de directivos, ¿no? Mira, bueno, primero o sea, yo quiero expresar mi gratitud a todas y todos ustedes, como comunidad educativa del Colegio Inmaculada, pues por la alegría, porque los he visto alegres, los he visto comprometidos, los he visto contentos, y esto incluye, o sea, la actitud de todos en general. Conmigo ha sido de mucha acogida, de una gran recepción, y además que veo el esfuerzo que hacen los profesores, las profesoras, todo el equipo de trabajo, también los que están en mantenimiento, más anónimos, ¿no? De limpieza, o sea, todo el equipo que hay de personal del colegio hace lo que le toca, y esto hace posible que 1,200 alumnos o un poco más estén aquí, ¿no? Los padres de familia, la comunidad mayor. Yo creo que eso es algo que me llevo en mi corazón, de una gran familia que hace lo que puede para mejorar la vida, el mundo, a través de la educación de los hijos, ¿no? O de los niños y niñas. Luego, a los niños, ¿qué les digo? A los alumnos del Colegio de la Inmaculada, niñas, niños, adolescentes y jóvenes que ya van a salir del segundo de eso, ¿no? De bachillerato, perdón. ¿Yo qué les digo a los alumnos? Que ustedes aprovechen todo lo que han aprendido en el colegio y sigan aprovechando
de los profesores que tienen las experiencias de vida que ellos tienen. Que ojalá no se queden tanto en las pantallas, que ahí eso también puede ser para los grandes. A veces estamos mucho en la pantalla, en el gadget, y no escuchamos a la persona. Entonces, si tienes la oportunidad de venir a un colegio como es la Inmaculada, con tanta tradición y buena educación, aprovecha a tus profesores, aprovecha también las experiencias deportivas, la disciplina, la alegría del arte, la cultura, todo lo que es extra salón, ¿verdad? Eso es muy importante que lo ofrece este colegio, que lo vivan. La poesía, a lo mejor hay alguien que le gusta escribir, algún taller de escritura creativa, de lectura, poesía. Entonces hay tantas cosas que se pueden hacer o ya se hacen, ¿verdad? El cine. El arte mismo, esto de la conversación, ¿no? Conversaciones espirituales era lo que más promovía San Ignacio con los primeros compañeros, que tengamos conversaciones espirituales también. Entonces, bueno, a los niños les agradezco y les pido o les sugiero que hagan este esfuerzo por aprovechar cada año escolar lo que el colegio te va brindando, ¿no? Y en los profesores. Luego, a los profesores y profesoras, pues yo creo que una de las cosas que veo más complejas en el siglo XXI, y es no solo para estos profesores, sino de todo, es el tema de la conciliación, ¿verdad? De los deberes del cole o de las actividades laborales y la vida de familia, su vida personal, su vida de sus necesidades vitales, de casa, de vivienda, de recreación, de descanso. Entonces, ahí quizá el consejo sería, no un consejo, la propuesta es... si estamos desde Jesús, podemos ordenar mejor todo. Entonces, la invitación es, acérquense a la persona de Jesús, acérquense a través del silencio, de la pausa ignaciana, a través de los medios de la iglesia que ofrece en tu parroquia, en el movimiento, o si en el mismo colegio hay CVX o yo qué sé. Busca momentos de silencio y oración, porque ahí vas a encontrar la mejor manera de ordenar el resto de la vida. A veces creemos, lo digo para adultos incluyéndome a mí, que desconectar es irme al móvil o prender la serie X y ver todos los capítulos el sábado, y eso yo creo que en vez de eso no nos ayuda, más bien luego sentimos como saturación o se nos fue el tiempo. Entonces dense un tiempo de recreación en el espíritu. Es oración, silencio, o si no quieres orar así tal como, digamos, como de memoria y eso, o ir a la misa, pues esto que decía de irte al campo, irte a la playa, a dar unos pasos en el parque, o un texto que te guste leer. O sea, eso creo que va a ayudar, porque sí, están sometidos a mucha presión, a una sobrecarga entre trabajo, familia, que claro, que puede reventar a cualquiera. Entonces, a los profesores, a profesoras, pues mi admiración, mi gratitud también, y mi sugerencia es que busquen esos momentos como de espacios verdes, ¿no? De espiritualidad, espacios recreativos, espacios lúdicos. Cada quien sabe que le gusta, ¿no? Ahora que estábamos ahí bailando en la fiesta, yo creo que hay mucha gente que le gusta bailar o nos gusta bailar y nos reprimimos y no lo hacemos por pena, por vergüenza. Hay mucha gente que bailando vuelve a encontrar su centro. Sí. Otro será cantando, otro será pintando, otro será escuchando música. Cada quien, ¿no? Otros en la bici, otros a pie, sacar solo la mascota, eso ya es sanador. Entonces, pues que cada quien mire qué le ayuda y no pierdan de vista que en la medida que viven ese autocuidado desde el orden de los afectos, desde el amor a Jesús, en esa medida van a poder también sembrar más semillas de bien, de verdad, de amor y de justicia a sus alumnos y a su familia, a su pareja. Cuídate porque si no te cuidas, ¿quién te cuida, no? Como, a ver, el mandamiento de Jesús es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y a veces creo que se nos olvida a los adultos, a los formadores, a uno mismo, que no quiere decir un egoísmo, ¿verdad? O una asepsia, que quítense todos, me estorban, sino que tengas un rato sano para ti. Y esto es bueno porque así vas a poder estar mejor para los demás. Creo que tan malo es volcarse todo el tiempo sobre uno mismo, de manera egoísta, que, no sé, muchas horas de gimnasio, muchas horas de dieta, muchas horas de solo yo, y luego yo, eso sería muy malo, pero no es la dinámica que se vive en los colegios. Más bien aquí parece que lo que yo veo en la vida que yo de jesuita es la mayor parte de las personas que trabajan en una obra de inspiración cristiana están volcados a los otros y a veces descuidamos nuestra propia espiritualidad, nuestro propio centro. Entonces, por eso la invitación es a buscar ese balance. Bueno, espero haberme explicado.
Vamos. Poco, Tú decías que el Señor nos ha sí. mandado algunas preguntas bueno, aquí. sí, A mí sí, me acaba de sí. mandar un Bueno, mensaje sí. muy claro ahora Ojalá mismo. cuidarnos, sí, Pero- Bueno, y a los directivos, por último, a los directivos. En general, no solo en de este general, colegio, sí, sí. que, pues, si no A las, te- voy a decir así, a las personas que gestionan obras educativas, pues claro, mirando lo que hemos visto de la sobrecarga de actividades de los equipos, mirando también esta cultura productivista, exitista, que exige rendimientos, informes, registros, documentos, calidad y multiplicidad de reuniones. Bueno, pienso que algo que a ellos como directivos y la gestión de personal habrá que ser como lo más minimalista posible. ¿A qué me refiero? O sea, evitar la juntitis, ¿no? Juntitis, ¿eh? Juntitis es juntas y juntas para todo, juntas. Tanto cuanto, ¿no? Aquí aplica mucho lo del tanto cuanto ignaciano, porque a ver, aunque hay grupos de WhatsApp, o puede ser videollamada o Zoom, pienso que hay cosas que sí merece la pena que se vean presencialmente y que nos veamos la cara para conversar y acordar respecto de la obra, ¿no? Pero habrá otras cosas en donde sí se puede evitar la reunión presencial y hacer alguna cosa virtual. Entonces, ese discernimiento, yo creo que pedir al Espíritu Santo, cada directiva, director o equipo, o jefe de equipo, o coordinador de área, lo que sea, como de decir, ayúdame Señor para poder llamar cuando merece la pena llamar y que estén todos presencialmente, y cuando pueda hacer a lo mejor solo un aviso por WhatsApp o un correo electrónico. Pues sí, no sé, es que yo también ahí no estoy muy vinculado a las obras educativas, entonces, pero por ejemplo, al párroco de una parroquia o a las catequistas o a los que son líderes de algún ministerio, yo les diría un poco lo mismo. O sea, no satures a la gente de reuniones y desplazamientos. Busca la forma más simple o tengan espacios de comunicación fija, semanal, una vez y ya está. Y el resto ya lo se verá hasta la próxima semana. O sea, a veces hay imprevistos, siempre hay contratiempos, y en ese caso, bueno, puede haber alguna reunión extraordinaria, pero que realmente lo sea extraordinario, o sea, que sea una vez cada 3 meses, otra más de la semanal. Pero si cada semana te ponen algo extra, a ti como profesor o como alguien de una parroquia, te desgasta mucho. Entonces, bueno, yo creo que es el llamado, en resumen, a simplificar las instancias de relación de comunicación laboral. Y lo otro es lo mismo que a los profes en general, no descuiden su propio corazón, su propio silencio, su propia forma de estar con Dios y de cuidar su familia, sus vínculos, porque igual hay gente que es tan entregada que luego descuida y de qué serviría un excelente directivo o directiva en un colegio de inspiración cristiana, católica, si luego en su casa está llena de tensión, de problemas, la gente le reclama, ¿no? En México tenemos esta frase de luz de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? O sea, pero eso es para todas las personas, ¿no? Nos puede pasar en la vida profesional de cualquier vocación, profesor, ingeniero, arquitecto, que se hace el mejor en lo que haces y afuera tienes unas grandes relaciones públicas y todo el mundo te quiere, pero vuelves a tu casa y entonces ahí como que no soy tan querido, porque ahí me conocen quién soy verdaderamente y ahí se ve cómo trato a los demás. Entonces ahí es donde yo creo que, por eso a todos me incluyo, nos invito a no solamente ver este aspecto más profesional o de complacer a los demás en las relaciones laborales, sino cuidar las relaciones interpersonales en la familia, empezando en el hogar. Y ese es el apostolado más fuerte. A nosotros nos dicen, los jesuitas son para la frontera, para ir a los lugares donde otros no quieren ir, a los lugares donde otros no pueden o no quieren ir, ¿no? Y eso es cierto, y eso quiero vivirlo, ¿no? Y lo pido a Dios. Ya, pero es que también el ser esposo y esposa es un apostolado de frontera. Y también es saber conciliar estas instancias de amor, de cariño, de respeto, de comunicación y confianza con tu propia matrimonio, familia, es complejo. Entonces, pues decirles que tengan ánimo y esperanza y que Dios está ahí, que nos sostiene y que bueno, que tus hijos te necesitan y que no te descuides, ¿no? O sea, no sirve que te pongan el mejor profe del mes o la mejor directora o directivo del mes y estés ahí en un cartel, en la empresa, lo que sea, pero en tu familia eres el ausente, el que nadie sabe qué pasa, dónde está, y si solamente te buscan para pedirte permiso, pienso en un varón, pues es triste, ¿no?
O para pedirte dinero, ¿no? Oye, papá, ¿me das dinero? Pero que te quieran estar contigo, que te quieran abrazar, que tú quieras también abrazar, eso se me hace, es importante. Bueno, y yo no, bueno, hablo mucho desde el desconocimiento, pero yo fui hijo de familia y a mí me pasa que a veces como que mi papá lo veía un poco lejano. Entonces, si ustedes tienen el regalo de ser padres, hombres, paternidad, pues no desaprovechen, o sea, busquen espacios de su familia de riqueza. Bueno, hasta ahí me callo. Gracias. No quiero sonar a sermón, pero pues si tienes cortes ahí. Si sonó a sermón, perdón. No, que va al revés. No, te digo que al final gracias. Te quedas ahí como... Me parece el mejor cierre posible que podíamos Hablo tener. Como radio. Gracias. Pero bueno. Gracias por tus preguntas, Eduardo. Gracias. Bueno, nada, pues hasta aquí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Nunca supe qué pierna tenía que cruzar. Yo es que aguanto esa, da igual. No, esto para los bloopers. Pero es que ahí depende cómo se ve. Como que siento que si te pones así, choco. Y luego si me pongo así, te voy a embarrar. Y luego, no sé, no sabía. Y ahí estaba. Pero bueno. Cosas que pasan porque no está uno acostumbrado.